soy Matilde y este verano lo voy a pasar con mi abuelo, su pez mascota y mis nuevos amigos. Pero solo tengo un problema. Cada día despierto con un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar. ¡Bienvenidos a Puerto Papel! Esto no puede ser más que la obra de una mente retorcida. Ningún niño del vecindario podrá volver a ser el mismo luego de este crimen. ¡Y utilizó un nudo ciego! ¡Evidencia! Pasto. Esto solo puede indicar que el culpable es... ¡Joselito el jardinero! ¡No tan rápido! En realidad, Joselito el jardinero es... Madame Faldini, diseñadora de ropas en tallas XL. No tan rápido, porque en realidad Madame Faldini es... ¡Vittorio, el dueño del parque de diversiones! ¡Ese columpio estaba acabando con mi parque de diversiones! ¡Me vengaré! ¡Prepárate a pudrirte en el calabozo, Vittorio! Y así es como los hermanos detectivescos resuelven el misterioso caso del columpio luego de 6 minutos de investigación. ¡Wow! Las series de detectives son lo mejor. Sí, después de los infomerciales de 30 minutos. Chicos, ¿han visto a Mortimer? No le encuentro por ningún lado. Hace horas que no lo veo. Quizás salió a trotar. ¿Es un pez, Carlos? Ay, vayan a dormir, ya es tarde. Mortimer, ven, pececito, pececito, pececito. ¿Trotar? Ahora vienen los hermanos detectivescos. En No fui yo, no fuiste tú, ¿quién fue? Parte 2. Oh, ¡qué extraño! No recuerdo que mi ropa sea de este color. Ni mis calzoncillos. ¡Un momento! ¡Ah! ¡Matilde, despierta! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Wow? ¿En serio? ¡Wow! ¡Estamos en blanco y negro! ¡Eso es lo menos wow que podría existir! Creo que mi poder de hoy es mucho más que estar en blanco y negro. ¡Mira! ¿Ah? ¿Estás diciendo que tu poder es como estar en una serie de detectives? Hermanos detectivescos, ¡allá vamos! ¡Genial! Pero que quede claro que no soy tu hermano, ¿ok? Abuelito, ¿qué pasó? Disculpen, es por el catarro. Ahora sí. ¡Mi mascota desapareció! Tranquilícese. Cuéntenos desde el principio qué fue lo que ocurrió. Nací en 1895 en un pueblecito llamado Jurelillo. Mi madre, Ramona Martina, dedo seca. No tan desde el principio. Disculpen, es que estoy muy afectado. Carlos, ¿por qué no le traes una taza de jugo de bota a nuestro cliente? ¿Yo? ¿Y desde cuándo tú eras la jefa? Ay, ¿podría describir a la víctima, por favor? Tiene escamas, 2 aletas, una cola y su nombre es Mortimer. Lo único que quedó de él fue esta cosa en su balde. Según conjeturas preliminares, puedo asegurar que se trata de una piña. Ay, ¿cuándo y dónde fue la última vez que vio a Mortimer? Anoche, allí. En la ventana, por supuesto. No, en el patio. Elemental, mi querido Barbie. Jamás vuelvas a llamarme así. No se preocupe, resolveremos el caso de la mascota perdida. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué importa? Le da veracidad a mi personaje. Solo concéntrate en buscar pistas, ¿sí? Lo más importante es no alterar la escena para la búsqueda de huellas y evidencia. ¿Oíste, Carlos? ¿Carlos? ¿Qué estás haciendo? Buscando pistas. No pongas en duda mis métodos investigativos, Matilde. Así jamás encontraremos al culpable. Uy, estás destruyendo toda la evidencia. Carlos, mira esto. ¡Evidencia! ¿La quemo? ¡No! Una cuchara de palo, un pañuelo manchado. Estas pistas no tienen sentido.
Es obvio. Todo está relacionado. Mortimer estaba tranquilo y feliz cuando un extraño irrumpió en la casa. Tomó la primera cosa que encontró y ¡paf! Lo noqueó en la cabezota. Para no levantar sospechas, dejó la piña en su lugar. Pero Mortimer volvió en sí y ¡salchichas! De un coletazo casi logró escapar. El extraño se limpió el rostro con el pañuelo y encerró a Mortimer en alguna parte para que no escapara, sin antes enterrar la evidencia. Pero, ¿por qué iba tras Mortimer? Porque no sabía dónde dejar sus piñas, porque tiene demasiadas piñas y no sabe qué hacer con ellas. No seas ridículo. Eso no tiene ningún sentido. Necesitamos darle un nuevo enfoque a la investigación. Es una impresora antigua. Alguien tuvo que haber visto a Mortimer antes de que desapareciera. ¿No era más rápido mostrar su foto de contacto? No. ¿Ha visto a este pez? No. Sí, un momento. No. ¡Negativo! No, ¿por qué? ¿Está a la venta? No. Es inútil. Nunca lo encontraremos. Quizás ya es hora de reemplazarlo por una nueva mascota, como esta babosa. Olvídalo. ¡Anastasia! ¿Eh? ¡No! ¿Por qué me traicionas así? Mortimer no es la víctima. Es el victimario. ¿Qué es un victimario? Ay. Pero si no he dicho nada. Todo era tan sencillo. ¿Cómo puedo terminar así? Tengo que sacarme todo esto de encima antes de que sea demasiado tarde. Así te queríamos atrapar. ¿Y? Con las manos en la masa. Tengo aletas y están en el agua, no en la masa. Tiene un punto. ¡Silencio! Te llevaremos a la policía por golpear a alguien que no sabemos con un martillo. ¿Pero qué cosa dices? Yo no podría dañar ni una mosca. Bueno, técnicamente. Pensamos que te habían secuestrado, pero tú no eres la víctima. Eres el... ¿Cómo era? El victimario. ¿Cómo explicas esta evidencia, Está bien, me atraparon. Les contaré la verdad. Siempre he tenido una afición por la cocina, pero eso me avergüenza. A un pez rudo como yo no se le puede ver cocinando. Eso solo traería burlas de la gente, así que decidí tomar clases de cocina a escondidas. Lo que vieron hace un rato fue mi frustración al ver que el pastel de chocolate alga se quemó cuando lo saqué del horno. ¡No! ¡No! ¿Por qué me traicionas así? ¿Y cómo explicas que estés cubierto de ese líquido que parece de origen humano, ¿Qué? ¡Esto es chocolate! ¿Qué acaso no ves que es café? Digamos que aún no me acostumbro a esto del blanco y negro. Pero eso no explica las cosas enterradas en el patio. El día anterior había intentado cocinar chile con carne, pero utilicé Teotihuacán Quetzalcóatl en polvo, el ají más picante de México. Era tan picante que todo el chile con carne resultó incomible. Así que frustrado, y para que nadie se enterase de que estoy tomando clases de cocina, lo enterré todo en el patio. Tu versión es sólida, pero aún no explicas el líquido en el pañuelo. Es salsa de tomate, ingrediente esencial para el chile con carne. Sí, es salsa. Eso solo nos deja con una última pregunta. ¿Qué significa la piña que había en tu balde? La dejé en mi lugar mientras tomaba mis clases de cocina. Pensé que a Barba Crespa nunca se daría cuenta de la diferencia. ¿Cuánto tiempo más te vas a tomar para hacer una jugada, Mortimer? ¿Mortimer? Oh, Bueno, con eso se resuelve el caso. Pero antes, quiero decirte algo, Mortimer. No debes avergonzarte de hacer las cosas que te gustan por temor al que dirán. Esas cosas son las que nos hacen felices y jamás debemos avergonzarnos por las cosas que amamos. Sea cocinar, O tejer a crochet. O programar un programa que programa programas programándose automáticamente. O contar una y otra vez tu dinero aunque sepas que jamás terminarás de hacerlo. O practicar danza interpretativa. O andar en patineta.
Aunque siempre termines de trasero en el suelo. Aunque no sé por qué le estamos diciendo estas cosas a un pez. ¿Acaso no se entiende? Es bueno tenerte de vuelta, Mortimer. Un brindis por el gran trabajo de Carlos y Matilde. ¡Salud! ¡Sí! Ahora a comer. Mi especialidad. Budín de cebollas al mojo de ajo. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Olvídalo. Mejor dedícate a otra cosa, ¿sí? Claro que me dedicaré a otras cosas. ¿Cierto, querida?